Estábamos hablando de lo del flujo. Ha habido dos preguntas sobre lo que, o una pregunta que una compañera vuestra ayudó a contestar. De todas maneras, lo hice para el grupo del miércoles, para los del jueves. Si recordáis el problema siguiente, los que estuvisteis el miércoles no lo llegué a hacer analíticamente a mano, sino solamente con el ordenador. Entonces vamos a hacerlo a mano, aunque sea para algunos de vosotros lo hayáis visto el miércoles, no pasa nada. He visto que hay dudas, que es lo normal. Teníamos el siguiente problema. El campo eléctrico. Por una carga puntual a través de una superficie plana con forma de disco. Que era el problema que teníamos en el Purcell 1.15. Entonces tenemos una carga Q alejada de ese disco. El disco está orientado perpendicular a la dirección que une el centro del disco con la carga. Teníamos esto. A través de esta superficie imaginaria. Teníamos que el disco era de radio R mayúscula y que la distancia de la carga al disco, al centro del disco, era, no sé si utilizaba D o L, ya no me acuerdo. Bueno, eso es notación. Si queréis pongo L por poner la misma. Pero la notación es lo de menos siempre y cuando esté claro. ¿De acuerdo? Entonces teníamos esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hallar el flujo? Tendríamos que ver a través de esta superficie, vamos a llamar la S, la del disco. El flujo venía dado como, no como imaginábamos que era como la velocidad de un fluido, como atraviesa qué volumen atraviesa esa superficie imaginaria, suponiendo que E fuese la velocidad. Entonces tendríamos esta expresión, el producto escalar de dos vectores. En un punto del disco teníamos, ¿no?, por ejemplo, en este punto, el campo, naturalmente, al ser debido a una carga puntual es radial, ley de Coulomb. Y, o sea, que tenemos esto y sabemos que, ¿no?, inversamente proporcional, si este punto se encuentra sobre el disco a una distancia r minúscula, entonces tendremos que en módulo el campo sería 1 dividido por 4pi epsilon sub 0, el valor de la carga inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y el cuadrado de la distancia, Pitágoras, cuadrado de este módulo, ¿de acuerdo?, con la dirección correspondiente en el espacio, alejándonos, si la carga fuese positiva, con ese sentido. Pero tenemos el vector este en cada punto de la superficie, que es un vector normal a la superficie. Es decir, que en este punto tendremos la dirección normal, pongo así, vector unitario, de izquierda a derecha, voy a calcular el flujo. Entonces tenemos que no tienen la misma dirección, sino que forman un ángulo. Vamos a llamar este ángulo θ, que es este mismo ángulo. Es decir, que tendríamos que hacer aquí, ¿no?, el módulo de 1 por el módulo del
elemento infinitesimal aquí alrededor de este punto de superficie por el coseno, estoy considerando un área infinitesimal diferencial de S. Entonces tendríamos aquí módulo de uno, módulo del otro, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Si lo estoy llamando θ, naturalmente para cada punto el ángulo es diferente. En el punto central, naturalmente, están en la misma, apuntan en la misma dirección y sentido, por lo tanto, es 0 θ, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahora la cuestión es, esta integral, que es una integral de superficie, expresarla en las coordenadas. Si es una integral de superficie, vamos a tener que barrer sobre dos parámetros, sobre dos coordenadas. Si fuese de línea, sobre 1, de superficie sobre 2, de volumen sobre 3. O sea, que estamos en el caso sobre 2, ¿no? Integral de superficie. Y es, cuando uno tiene que resolverlo a mano, escoger pues las coordenadas más adecuadas. Y en este caso, para resolverlo a mano, debido a la simetría del problema, que significa la simetría, aquí tenemos una simetría respecto a esta dirección del espacio. Si tú haces un giro, no notas, yo me doy la vuelta, me giráis alrededor de este eje, se me cae el bolígrafo, alguien me hace la gamberrada, yo me vuelvo a levantar, no noto ningún cambio en el problema. Tanto tiene simetría respecto a eso. La simetría cilíndrica, el eje de un cilindro, ¿de acuerdo? Si el disco estuviese desplazado, como jugamos el otro día, la semana pasada, entonces ya no tiene simetría cilíndrica, ese problema, se rompe, pero en este caso sí. Entonces, en ese caso uno dice, cilindro, el plano perpendicular cilindro, bueno, pues las coordenadas polares probablemente sean las más adecuadas. Entonces vamos a expresarlo. Esta polares, que ya, efectivamente, ya lo tenía, si veis aquí, bueno, esto es, cuidado, no en este θ. Si veíais aquí en R, la distancia al centro, uno ya está diciendo, anda, polares sobre un disco, voy a verlo desde aquí, el disco, ¿no? De frente, aquí está el eje, y yo estoy aquí en este punto, aquí tengo el diferencial de S. Entonces, ¿qué? Digamos, lo que necesito es saber cuál es el área de esa. Vamos a hacerlo más grande. Si cogiese cartesianas, eje X, eje Y, pues naturalmente escogería un cuadrado orientado las aristas en cada una de las direcciones, ¿no? Entonces tendríamos. Pero si lo quiero en coordenadas polares, la forma tiene que ser de acuerdo a esas coordenadas. Si yo cojo un punto a una distancia R y me alejo un poquitín, una distancia diferencial de R, ya tengo una de las aristas. Es decir, dejo el ángulo phi, vamos a llamarlo, con respecto a esa dirección, al eje X, constante, y dejo variar únicamente la distancia, tengo ese segmento infinitesimal. Ahora hago lo contrario. Fijaos que son dos coordenadas polares, R y phi. Ahora dejo constante R y hago variar phi, es decir, hago un giro infinitesimal. Naturalmente, si no fuese infinitesimal, eso es un arco de circunferencia, no es un segmento recto, pero al ser infinitesimal, eso es un segmento recto. De longitud, ¿cuánto tendríamos aquí? Si nos encontramos a una distancia R y el ángulo que giramos es diferencial de phi, pues tendríamos esto. Y además, esas dos direcciones, esos dos segmentos son perpendiculares, son ortogonales entre sí. Es decir, las coordenadas polares cumplen eso. Es un sistema ortogonal. No todos los sistemas de coordenadas son ortogonales. Cartesianos sí, polares esféricas, polares cilíndricas, pero no penséis que todos cumplen eso. Os lo enseñan en matemáticas, ¿no? El jacobiano y todas esas cosas. Bueno, entonces tendríamos todo esto. Y uno dice, pues, al ser perpendiculares, el área esa de ese cuadradito, de ese rectángulo, tendrá que ser una arista por la otra. Muy bien, pues ya tenemos todos
todos los ingredientes. Vamos a sustituirlo aquí. Vamos a ponernos... Vamos a ponernos por aquí. ¿Qué es lo que tendríamos? Vamos a tener que integrar sobre phi y sobre r para barrer todo el disco. Tendremos 1 dividido por 4pi epsilon sub 0, q dividido por l cuadrado más r cuadrado, y teníamos el coseno de tita. ¿Cuánto vale este ángulo? Si la distancia esta era L y esta distancia es 1 dividido por la raíz cuadrada de L cuadrado más R cuadrado, pues el coseno será esto dividido por esto. Es decir, que tendremos L por, yo tengo el coseno, el diferencial de ese, teníamos R, diferencial de R, integramos límites de integración, phi desde 0 hasta phi igual a 2pi, y r desde 0 hasta el radio del disco R mayúscula. Y esto es lo que hace precisamente cómodo usar polares. Se pueden usar cartesianas. Pero entonces los límites de integración no son tan agradables. Y además, a la hora de integrar, hacer la primera integral, quizás todavía, pero la segunda se complica. Es decir, que no es que no se pueda, sino que es más fácil de esta manera. Bien, es decir, que tenemos aquí, vamos a ponernos por aquí, que tendríamos, esto es constante, q dividido por y L, QL, 4pi epsilon sub 0, R dividido por L cuadrado más R al cuadrado elevado a 3 medios, la doble integral, diferencial de R, diferencial de phi. Vamos a ponernos en otra pantalla. Desde 0 hasta R, de 0 a 2pi, teníamos, bueno, lo de delante. Vamos a ponerlo. Que ya lo había sacado fuera de la integral. QL, 4 epsilon sub 0, de 0 hasta 2pi, desde 0 hasta R, y teníamos aquí R dividido por L cuadrado más R al cuadrado, elevado a 3 medios, diferencial de R, diferencial de phi. La primera integral en phi es inmediata. Esto nos va a dar 2pi. Es decir, que vamos a tener 2pi, QL, 4pi, epsilon sub 0, y la integral ahora solo nos queda en la de R dividido por L al cuadrado más R al cuadrado, elevado a 3 medios, diferencial de R, y esto quedábamos en que teníamos 2pi, QL, 4pi, bueno, ahí ya podíamos saber. Y teníamos L cuadrado más R al cuadrado elevado a menos 1 medio, con el menos entre 0 y R, lo mismo que vamos a quitarle este ya, 2, QL, 2, epsilon sub 0, 1 dividido por L al cuadrado más R al cuadrado, elevado a 1 medio, cambiamos los límites de integración y he liquidado el asunto. Para 0, 1 dividido por L al cuadrado, raíz cuadrada, L menos L al cuadrado más R al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, podemos preguntarnos, ya que estamos haciendo podemos cogerlo y modificarlo y hacer, que viene también ahí en el Purcell, en el 1.15, si no me equivoco,
Vamos a ver cómo es el flujo, no sobre la superficie plana, sino sobre una superficie que tenga curvatura. Y vamos a comparar los dos resultados. Es decir, que tenemos otra vez el flujo eléctrico puntual, pero esta vez a través de una superficie esférica. No plana. Ahora vamos a orientarla. O sea que si teníamos aquí la carga Q, teníamos ahí el disco, y era de radio R, de radio R, y esto era L, pues una que tenga justo a través de una superficie esférica, cuyo radio, si usamos la misma notación que teníamos antes, sería pues la raíz cuadrada de L cuadrado más R cuadrado, por usar las mismas letras que antes, ¿no? L era la distancia al centro del disco, o sea que, ¿entendéis lo que estamos cogiendo? Es una superficie esférica cuyo borde es precisamente el borde del disco y cuyo radio es de tal manera que el centro está en la propia carga. ¿Bien? ¿Entendido? Genial. Pues entonces vamos a hacer un dibujo quizás más grande. Sobre ese casquete esférico. Vamos a ver el flujo a través de esa superficie esférica. Es decir, que tendremos aquí, vamos a cogernos aquí, en un punto de la superficie, por ejemplo, por aquí vamos a coger. Tendríamos y el módulo, la magnitud, cuánto va a ser el campo en cada uno de los puntos de la superficie. ¿A qué distancia se encuentra este punto en la superficie esférica de la carga Q? Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Cuál? Ya, ¿y cuál era? Este, ¿no? Efectivamente, muy bien. Pues eso es, para mí, digo, se están dando cuenta, porque no es solo copiar, sino darse cuenta. Entonces tenemos la distancia al cuadrado, por lo tanto tendremos aquí L al cuadrado más R al cuadrado. Y además, orientado, naturalmente, alejándome de la carga. Ahora necesito el diferencial de ese. Aquí. Tendrá un módulo diferencial de ese, una dirección normal, estamos pensando de izquierda a derecha. Entonces tendremos A, y en este punto, la dirección normal, justo es la misma dirección que tiene el campo eléctrico. Porque el centro, naturalmente, es donde se encuentra la carga, si no, no sería así, ¿eh? ¿Entendido? Muy bien. Bueno, ya nos ocuparemos a ver en qué coordenadas lo hacemos esto. Es decir, que tendríamos aquí
través de esa superficie, 1 por 4 pi epsilon sub 0, q L cuadrado más R al cuadrado, el diferencial de S, y ahora tendríamos el coseno en que forma 0, por lo tanto es 1, ¿no? De que tenemos todo eso. ¿Alguna duda? Aquí los dos vectores en todos los puntos de la superficie tienen la misma dirección y el mismo sentido. Por lo tanto, el producto escalar será módulo de uno, módulo del otro, por coseno de 0, que es 1. Ya está. Pues vamos a ver cómo... Ahora nos ocupamos de las coordenadas. ¿En qué coordenadas voy a expresarlo eso? Cartesianas, eso... Si antes era complicado, los límites de integración ahora se complica más, ¿no? Entonces vamos a pensar en la simetría. Uno dice, aquí la simetría que tiene el problema es una simetría esférica. Vamos a utilizar coordenadas polares esféricas. O sea, si tuviésemos toda la superficie esférica, naturalmente. En coordenadas polares esféricas. Vamos a cogerlos. Este nos puede servir. Bueno, este dibujo nos va a servir. Que tenéis, si no me equivoco, en Moodle, por ahí tenemos, parece que este archivo. Ah, no, lo tengo tapado. Ahí lo tenéis. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, ahí tenemos una superficie esférica. ¿No? Ahora solo hay que pensar en cómo puedo expresar el vector de posición, la posición de un punto en el espacio, en este tipo de coordenadas. ¿Cuáles son estas coordenadas? Una, la distancia al origen, ¿de acuerdo? R, vamos a llamarlo si queréis, R. Otra, pensemos en la Tierra, si nos dijesen cuál es la posición que tenemos nosotros en la Tierra, uno diría, pues dame la latitud y la longitud. Son dos ángulos. Bueno, como estamos sobre la superficie, la distancia, suponiendo que sea una esfera, ¿no? La distancia al centro de la Tierra, eso no cambia, ¿no? Estamos sobre una superficie esférica. Es decir, que en general son 3, la distancia al origen, y 2 ángulos. Un ángulo es el que forma aquí, voy a ponerlo por aquí, fijaos. Fijaos en este punto negro, ¿no? Una, el ángulo con respecto a este es el eje Z, si queréis. Eje X, eje Y, eje Z. Esa es la colatitud. Muy bien. Y ahora, con otro ángulo, la longitud es, ¿cuál va a ser ese ángulo? El que forma la proyección del vector de posición sobre el plano XY con respecto a una dirección, el eje X. Muy bien. Y yo puedo encontrar cualquier punto del espacio, puedo expresarlo en función de esas 3 coordenadas. R, tita, F.
Bueno. Frente, naturalmente, a las cartesianas que uno podría utilizar, x y z, evidentemente. Y hay una relación, uno puede pasar de unas a otras. Bien fácil. Bueno, pero a mí lo que me interesa es dos cosas, como es el diferencial de S. Fijaos que el vector normal, lo tenéis aquí, es este vector. Ahí, quieto, parado. Este. Saliendo perpendicularmente a la superficie en cada punto. Estos dos vectores son dos vectores tangentes a la superficie en cada punto. Bien, vamos a ver si logramos, no sé si tenía por aquí... No, está bien. En estas coordenadas. Si habéis pillado lo de las coordenadas polares en el disco, uno dice, lo que tengo que hacer es dejar coordenadas constantes y hacer variar solo una de ellas. Bueno, R, la distancia, esa, digamos, como estamos en la superficie esférica, esa no la vamos a cambiar. Esta permanece constante y esta, ¿qué valor tenía lo que habíamos puesto nosotros ahí, que era la raíz cuadrada? L cuadrado más R al cuadrado, el radio ese del disco inicial. Es decir, que podemos jugar entre estas dos. Vamos a dejar fijo phi, la longitud, y hacemos cambiar tita. Y que me encuentro esta distancia, tita, y ahora lo que hago es un poco más grande tita, así muy de forma, es decir que me voy a esta posición. ¿Cuánto vale, si es infinitesimalmente pequeño, diferencial de tita, cuánto vale ese segmento que va a ser recto cuando hacemos el límite? La diferencial de tita, ¿no? Vale, vamos a ver si dejamos ahora tita fijo y hacemos variar phi, la longitud. Voy aquí a dibujar la proyección sobre el plano XY. Es decir que este sería phi inicialmente y ahora lo que hago es agrandarlo un poco, diferencial de phi. Uno dice, bueno, pues tienes lo mismo, si es un ángulo muy grande es un arco de circunferencia sobre el plano XY, pero ¿con qué radio? Cuidado, el radio ya no es R, sino que es R seno de tita. No coseno de tita, coseno de tita es... Esto sería R coseno de tita, esto sería R seno de tita. Ya tengo eso multiplicado por diferencial de phi. Ya tengo el siguiente segmento que no es fácil dibujar en tres dimensiones. Tendríamos entonces ese elemento infinitésimo. Por supuesto, de volumen, si yo necesitase una integral de volumen en coordenadas polares esféricas, dejo tita y phi fijo y hago variar R. Saliendo hacia afuera tendría un cubo infinitesimal, que sería entonces el producto de cada uno de los segmentos, pero estamos con el área. Por lo tanto, tendré que multiplicar esto por esto. Diferencial de S tendremos que es R, diferencial de tita, R, seno de tita, diferencial de phi, o sea, R cuadrado, seno de tita, diferencial de tita, diferencial de phi. ¿Vale? Vamos a cogernos entonces y meter esto en la integral que teníamos antes. En el flujo teníamos, y tendremos que integrar en tita y en phi. 1 dividido por 4pi, epsilon sub 0, q, dividido por, teníamos L al cuadrado más R al cuadrado, distancia, y ahora teníamos aquí, ¿de acuerdo? Esta era E, la magnitud. Y ahora teníamos diferencial de S, que era R, cuidado, ¿cuál es el radio?
que hay que tener cuidado con la notación. El radio era L cuadrado R cuadrado raíz cuadrada elevado al cuadrado, L al cuadrado, por el seno de tita, diferencial de tita, radio de la esfera al cuadrado. Teníamos R al cuadrado cuando yo expresaba R como el radio de la superficie esférica, ¿no? En este problema tenemos que es esto. ¿Algún problema con ello? Bueno, como veis, tenemos lo mismo en el numerador que en el denominador. Vamos a poner al Q y vamos a sacar fuera Q dividido por 4pi epsilon sub 0, y ahora tenemos la doble integral en seno de tita, diferencial de tita, diferencial de phi. Primero la de phi, que está chupada, de 0 a 2pi, y la de tita, fijaos que si esto es el eje z, aquí teníamos la carga. Entonces, ¿cómo tendremos que variar? Desde el ángulo 0 en tita, esto es en phi igual a 0, hasta phi igual a 2pi, tita igual a 0, hasta este tita, si queréis, tita final, que lo podremos expresar naturalmente en función de cómo es esto, ¿o no? Vale. A ver, la integral en phi, 2pi, ¿no? O sea que tenemos Q, 2pi, 4pi epsilon sub 0, es decir, que teníamos otra vez lo mismo aquí. Y ahora tenemos únicamente, ya hemos hecho la integral, la primera, la siguiente, entre 0 tita f, de seno de tita, diferencial de tita. ¿Esa integral cuál es? Uno dice, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos el seno. Por lo tanto, tendremos Q tendremos aquí epsilon sub 0 y tendremos menos el coseno de tita entre 0. Igual. Si queréis, cambio los límites y se nos acaba. Y cambio el signo. Tendremos para 0 es 1 menos el coseno de tita f. Q dividido por 2 epsilon sub 0. ¿Cuánto valía el tita f este final? Si esto era R y esto era L, entonces tendríamos coseno de tita f será L dividido por la raíz cuadrada de L al cuadrado más R al cuadrado. Es decir, 1 menos L dividido por la raíz cuadrada. Y si no me equivoco, es lo mismo que teníamos antes. Para las dos superficies. Esto lo tenéis en el apartado, o sea, estoy utilizando esto para lo que viene en el apartado del Purcell, en el que habla de la ley de Gauss. Es decir,
aquí, que no me acuerdo de memoria. Flujo, estamos con ello, ley de Gauss, el 1,10. Una cosa curiosa. Uno dice, entonces esto es una coincidencia. No es una coincidencia. No es ninguna coincidencia. Es simplemente que están fijaos las líneas, ahora demos una explicación a este nivel. Las líneas del campo eléctrico que salen, ¿no? Nacen de la carga esta positiva que teníamos, bla, 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 bla. Entonces el flujo es cuántas líneas de ese campo atraviesan una superficie. El mismo número de líneas de campo que atraviesan el disco atraviesan también la superficie esférica, ¿sí o no? Ahí viene digamos visualmente, si es el mismo número, el flujo es el mismo. Si no, no. Evidentemente sí. Pero con un aspecto muy importante que viene también en el Purcell. Esto que estoy diciendo con las líneas del campo que atraviesan uno y otro es solamente aplicable siempre que el campo sea del tipo gravitatorio, del tipo electrostático, ley de Coulomb, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esto es algo que uno tiene que entender, porque si imaginaos por un momento que yo ahora digo, estoy en otro universo, y digo, el campo eléctrico que crea una carga puntual en magnitud es inversamente proporcional al cubo de la distancia. Esto también lo tenéis en el Purcell, ¿eh? ¿De acuerdo? Imaginaos, podéis hacer ese esfuerzo de imaginación, decir, ahora estamos en un universo que decrece de esa manera su valor. Entonces podríamos hacer lo mismo, podríamos dibujar las líneas del campo, podríamos calcular el flujo, no hay ningún problema. Pero podemos comprobar que entonces el flujo a través del disco, el flujo a través de la superficie esférica, es diferente. Solo es en el caso en que sea inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Bueno, esto de la ley esta de cómo se le ocurrió a toda esta gente, ¿no? Estas leyes inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Empezando por Newton, con la óptica. Bueno, empezando, no lo sé exactamente, ahí ya me arriesgo un poco. ¿Por qué? Uno piensa, por ejemplo, en el Sol, pensemos en el Sol, o en la vela, lo que tenía Newton. Y uno dice, toda la energía que está emitiendo un punto, por así decirlo, el Sol como puntual, o la vela puntual, ¿no? Tú puedes imaginarte superficies esféricas que rodean ese punto de luz a diferentes distancias, ¿no? La energía que está emitiendo ese punto de luz en un segundo atravesará todas y cada una de las superficies, ¿no? Y además la misma cantidad, no estamos pensando que se pierde nada. Atraviesa la misma cantidad todas las superficies esféricas. Pero ahora uno dice, por unidad de superficie tenemos la misma intensidad. Uno dice, hombre, tienes la misma energía, la misma cantidad de energía, pero más superficie. ¿Y cuánto es la superficie de una esfera? 4pi r al cuadrado. Es decir, que tenemos, precisamente, si lo repartimos, esa cantidad de energía dividido por, olvidaos del 4pi, proporcional a la cantidad de energía, dividido por el radio al cuadrado. De ahí proviene. Y Newton dijo, anda, porque le gustaba la óptica, y dijo, uy, ¿no será que la gravitación es como en una vela? Está emitiendo, plap, 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 ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿cómo es la ley inversamente proporcional al cuadrado de la distancia? La intensidad decrece con la distancia al cuadrado, inversamente proporcional. Y esa fue la idea, que luego experimentalmente, naturalmente, ha habido que
ensuciarse las manos para ver si ese exponente de R al cuadrado, ese 2, es realmente 2 o no es un 2. Por ejemplo, Cavendish, hay un laboratorio que en el siglo XVIII, o sea, un investigador inglés, que ha permanecido porque uno de los nombres del laboratorio Cavendish siempre, a mí lo de Oxford y Cambridge es un horror, porque por mucho que lo lea, siempre dudo. Cambridge, me imagino. Pero no hay cómo mirar otra vez. Menos mal, esta vez acerté. Muy bien, y el experimento pues es ver precisamente, medir cómo es la atracción gravitatoria mediante un péndulo de torsión. ¿Sí? Se puede medir muy finamente. ¿De acuerdo? Con dos esferas muy masivas, cómo atraen a otros dos. Ese fue un experimento en el cual pues empezó a ver que era lo de la gravedad y, digamos, relacionado con ello lo de la electrostática. Tenía esa, con un margen de error, el 2, bien. 55. Bueno. Podríamos hacerlo con el ordenador, antes de... y nos divertimos un poco. ¿Alguna duda? Claro, el problema, todos estos problemas... O sea, iba a decir todos estos problemas, muchos problemas a este nivel en electricidad y magnetismo, digamos, es el arte de saber integrar. ¿De acuerdo? No solo en el flujo, sino en otros, en muchos más. Entonces, para mí siempre he tenido en mente, digo, ahí realmente les estás examinando de cómo, si saben integrar. Bueno, más bien, no se os olvide, es cómo plantear la integral. Para mí fundamental es lo que hay dentro de la integral y saber escoger las coordenadas adecuadas. Luego, lo de la integral también es importante, evidentemente, saberlo hacer. Es como saber sumar, saber multiplicar, pero no sé por qué siempre tengo en mente de que hay en ciertos sitios se pone mucho peso en eso. Yo decidí en un momento, porque es importante, decir, bueno, el ordenador es una herramienta a la hora de resolver este tipo de problemas. Por eso lo del otro día y quizás lo de ahora con un poco más de complejidad, si queréis. Vamos a por ello. Lo habíamos hecho con el disco, ¿no? Vamos a hacerlo con la esfera. Y luego le metemos un cambio a la esfera. Se me va a temblar la mano. Claro, problema. Mientras que el otro día tú lo expresabas, Miguel, la integral, y dejabas que lo resolviese la máquina, simplemente poniéndolo en función de dos coordenadas, las coordenadas cartesianas, ¿recordáis? X, ¿eh? Claro, ahora con una superficie esférica ya no tengo el disco en el plano X, ¿eh? Recordad cómo ponía los ejes. Eso es importante, no perderse. Y ahora con el ordenador. Con el ordenata. O sea que teníamos esto y el otro día teníamos, de tal manera que ponía yo el origen de coordenadas, si este era el eje Z, teníamos, vamos a ponerlo como lo ponía, X aquí para ordenarlo. Ahí, teníamos X por Y, Z, teníamos eso. No teníamos, incluso movía el disco, no había ningún problema, pero seguíamos en el plano X. Ahora tengo el problema de que tengo esto, curvado. No me queda más remedio que entonces utilizar X y Z a la hora de hacer la integral. ¿Vale? Tendremos que definirlo primero, el campo eléctrico. ¿Dónde situamos la carga? Si sigo manteniendo, si queréis, el origen ahí. Bueno, la carga la voy a utilizar lo mismo que el otro día, más general. Dibujábamos el campo eléctrico para el triángulo, ¿recordáis? Equilátero y eso lo hacíamos en el plano. Ahora, oye,
pasar y meterle una coordenada más está chupado. Vamos a por ello. F. En el punto de coordenadas xy y z. Y la carga xq y q, zq. Uy, zq. Y el valor de la carga, si queréis, q. Y tendríamos, pues, igual o 2 puntos igual. Si queréis, utilizo hoy 2 puntos igual para que veáis que no hay ningún problema. Lo mismo, los mismos comentarios. El 1 dividido, la constante de Coulomb, 1 dividido por 4 pi epsilon sub 0, eso le pongo que vale 1, entre comillas. Es decir, que tendríamos aquí Q, y ahora tendríamos aquí inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. A ver, ¿qué teníamos por aquí? A ver, ¿recordáis lo que hicimos el otro día? Íbamos un poco más rápido. X menos xq, que iba a poner 0, todo ello elevado al cuadradillo, y ahora tendríamos más. Tendríamos eso. Pero claro, tenemos la dirección y el sentido correspondiente. Es decir, que tendríamos que poner aquí un vector en la dirección que va de la carga al punto. Es decir, que tendríamos para la coordenada x, tendríamos x menos xq dividido por el módulo, es decir, que tendríamos todo esto elevado a Es decir, que lo único que hemos hecho ha sido meterle la tercera coordenada ahí. Bien sencillo, que estáis más callados que... Y aquí tendríamos, pues naturalmente, ahora tenemos 3 coordenadas, x y z. Tendríamos x menos xq y menos iq y z menos zq. Vale, líquido en 3 dimensiones. Vale. Bien. Dibujamos primero algo. Dibujamos algo. Vale, podemos dibujar el vector normal y podemos dibujar una cosa parecida, pero de otra manera a como está hecha en ese archivo. Y el vector F. Vamos a irnos aquí. Sí. Dijiste que lo del 3 medios se venía porque luego haces 1 partido de la raíz cuadrada de Claro, efectivamente. Pero es por el costo. ¿Por qué salía? No, Una vez más. Yo tengo aquí, vamos a ponerlos. Es la última vez, en el sentido de que la última vez que lo hago en clase. La siguiente, por supuesto, estoy a vuestra disposición, pero ya a solas. A solas en el foro o a través de online. X y Z. Eso sí lo decido yo, claro. Tengo aquí la carga Q, el vector RQ, y aquí tengo en la posición R. Es decir, que tendremos, si la carga es positiva, tendremos por aquí. ¿Cuánto es esta distancia? R menos RQ. Es decir, que tendremos R menos RQ elevado al cuadrado. Y ahora necesito un vector unitario en esa dirección, que será R dividido por R menos RQ, en módulo. Por lo tanto, tengo elevado al cubo, y esto por, perdón, aquí R menos.
¿Y ahora cuánto vale R menos RQ? Raíz cuadrada. Elevado al cubo, 3 medios. Componente X, X menos XQ, componente Y. No os lo aprendáis de memoria, hombre. Que eso es un horror. ¿No? Yo creo que... Vale. ¿No me he equivocado? Creo que no, al escribirlo. Y ahora estábamos diciendo, vamos a buscar por aquí algo que de visualización interesante. Vamos a ver en vectores. Tenemos aquí complex. Vector. Vector. Vamos a ver. Hombre, podía utilizar el vector plot 3D. ¿De acuerdo? Pero vamos a hacer un pequeño refinamiento. El vector plot 3D, pero tenemos por aquí una... sí, esta. Tengo aquí slice vector plot 3D. Genial. Esta me permite dibujar vectores, un campo vectorial en 3 dimensiones, pero para darme una idea mejor, únicamente que me dibuje los vectores donde yo diga, en el espacio tridimensional, sobre una superficie, ¿no? Uno dice, anda, qué bien. Es decir, que le tienes que dar el campo. Aquí tendré que poner, naturalmente, mi campo eléctrico, EF, y aquí decirle de alguna manera, aquí, por ejemplo, te está diciendo en planos perpendiculares y que pasen, ¿no? Todos se corten en el punto, en el origen de coordenadas. Muy bonito. ¡Anda! Este es precioso. Lo mismo, solamente hay que darle la ecuación de la superficie. Vamos a pillarnos este. Y ahora tendríamos que ponernos por aquí y decir, pues, EF. Bueno, y ahora vamos a... F. ¿Dónde situamos la carga? En el origen. O sea, X, Y, Z, 0, 0, 0, carga 1. 0, 0, 0, 1, ¿no? X y Z. Y aquí, pues, que no, en X más y al cuadrado más Z al cuadrado igual a 1. Precioso. Vamos a darle aquí una opción para que cuando haga los giros, ¿veis que cuando hago giros pega como saltos? La razón es porque intenta llenar todo el espacio en la pantalla que tiene definido, aprovechar lo máximo. Pero como tengo ahí ejes con números, entonces a veces la orientación hace que agrande. Le voy a obligar a que no haga eso, diciéndole... Más bonito, ¿eh? Muy bien. Es decir, para divertirnos, está bien. Para la física es para divertirse, si no. Si solo machacar, por eso lo hago. Entonces digo, el campo, muy bien. O sea, que sería como el vector plot 3D, pero digamos, pónmelo justo en la superficie y aquí dibuja una pequeña superficie, aunque se vea ahí. El número de puntos y todo eso se puede. ¿Dónde? Es decir, el campo lo primero, coma, aquí hay un argumento más. ¿Di dónde? Le digo, pues, en todos aquellos puntos, bueno, aquí como veis estaba el cuadrado, yo puse el cuadrado, da igual. Que estén a distancia 1, es una superficie esférica. Y me lo dibujas en 3 dimensiones, desde menos 2 hasta 2, menos 2 hasta 2, menos 2 hasta 2. Y ya tenemos ahí eso. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Si yo quisiese un vector normal, ¿cómo podría yo buscar la dirección
que es la dirección radial. Hombre, podía buscar, fijaos, si habéis entendido el gradiente. Si yo defino un campo escalar, que es el valor, la distancia al cuadrado del origen de coordenadas. ¿Eso es un escalar? Sí, ¿no? Entonces yo puedo ver cuál es el gradiente de ese escalar. Eso va a ser un vector, que va a ir en la dirección creciente, es decir, en la dirección radial. Gradiente. Vamos a cogernos aquí. Eso es un escalar. Y ahora tendríamos, por cierto, no sé por qué me pone esto en negro. Antes me lo hizo y no me gusta. Y efectivamente, no sé por qué me ha hecho ahí un... ¿Cómo uso eso? ¿De acuerdo? Podríamos incluso... Vamos a ponerle... Vamos a llamarlo... Es un vector. Hombre, bastante parecido. Ahora hacemos la pausa, luego hacemos el cálculo, porque tienen la misma dirección los dos vectores. Luego cambio la superficie, no os preocupéis para que no sean el mismo. Hacemos una pausa hasta ahí 16, ¿vale? 5 minutos. Pues sí, un poco más.